Voy a ahora sí a compartir pantalla para que veamos el tema que nos corresponde ver hoy. Bueno, yo voy a quitar la cámara por si se cansaron de verme y para evitar problemas con el internet, porque ustedes ya saben que este internet es como medio traicionero, ¿va? Entonces, bueno, hoy ya para cerrar el curso vamos a ver procesos de calentamiento y enfriamiento. No voy a adentrarme muchísimo en la teoría del calentamiento y el enfriamiento a nivel de qué pasa en un material cuando lo calentamos o lo enfriamos, o de qué pasa a nivel molecular cuando calentamos o enfriamos. Porque ya son cosas que ustedes más adelante van a ver con mayor profundidad y con bases más sólidas. Aquí lo que queremos ver es cómo podemos identificar los fundamentos de estos procesos de calentamiento y enfriamiento. Ya luego tendrán todo el tiempo del mundo para profundizar en estos. Nada más para recordarles, igual por curiosidad, que cuando calentamos, o sea, cuando aumentamos la temperatura de un cuerpo, de una sustancia o lo que sea, sus partículas, sus moléculas van a estar aumentando su energía cinética, su velocidad, se van a empezar a mover más rápido. Mientras que en un enfriamiento, las moléculas más bien se van a empezar a mover más lento, van a tener una menor energía cinética. Puede ser que calentemos una sustancia hasta tal punto de que las partículas tengan tanta energía cinética, se muevan tan rápido que las distancias promedio que hay entre ellas esas distancias dependen de las fuerzas intermoleculares, que ya lo vimos anteriormente, pero puede ser que esas distancias, que esas fuerzas intermoleculares se rompan y las moléculas entonces pasan por un proceso que se llama cambio de estado, cambio de fase. Entonces, por ejemplo, que tenemos un líquido, imaginémonos agua, lo calentamos lo suficiente hasta que esos puentes de hidrógeno se empiezan a hacer más débiles y se empiezan a romper, y entonces las moléculas de agua empiezan a moverse a lo loco por todo lado rápidamente, hasta el punto en que ya lo que tenemos no es agua, sino vapor de agua. Lo que tenemos es un gas, porque hubo un cambio de estado. O al contrario, puede ser que más bien disminuyamos tanto la temperatura que más bien las moléculas se empiezan a mover cada vez más lento y se empiezan a juntar cada vez más y se empiezan a formar estas fuerzas intermoleculares fuertes como puentes de hidrógeno, y entonces ya al juntarse cada vez más, más, más y más, ya lo que tenemos no es vapor, sino por ejemplo agua otra vez. Y ese sería otro cambio de fase. El primero era evaporación de gas a líquido y el segundo es condensación de gas a líquido. ¿Ok? Es, digamos, por así decirlo, lo mismo, pero en direcciones opuestas. Y ahorita vamos a ver cómo es que tratamos eso matemáticamente. Pero sí, yo sé que los procesos de cambios de fase, de cambio de estado, no son ajenos a ustedes, se ven desde la escuela, pero sepan que ahora hay que retomarlos otra vez y ponerles por ahí unos cuantos numerillos, hacer unos cuantos cálculos, pero nada fuera de este mundo. Ah, bueno, sí, no, todo bien. Ok, vamos con el proceso de calentamiento. ¿Ok? Calentamiento es entonces a aumentar la temperatura. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo aumentamos la temperatura? Pues añadiendo calor. ¿Ok? Así es como aumentamos la temperatura. Añadimos calor al sistema. ¿Ok? Por ejemplo, si queremos calentar agua, pues la ponemos en el disco y lo prendemos y eso le va a estar pasando calor al agua. ¿Ok? Entonces, sí, eso es el calentamiento. ¿Cómo nosotros podemos calcular el calor que necesitamos para calentar cierta cantidad de líquido? Ok, pues muy fácil, utilizamos esta ecuación. Entonces, el calor va a ser igual a la masa de lo que queremos calentar por su capacidad calorífica, que es una constante, y eso por la diferencia de temperatura. ¿Ok? La diferencia de temperatura es, que también la pueden ver expresada como delta T, que ya habíamos hablado de eso, que el delta significa diferencia o cambio. Entonces, esta diferencia de temperatura lo que representa es la temperatura inicial a la que está el cuerpo y la temperatura a la que queremos llevarlo. ¿Ok? Muy bien. Esta capacidad calorífica lo que representa es la cantidad de energía en joules que debemos aplicar para aumentar un Kelvin, un gramo de sustancia. ¿Ok? Y esas son las unidades de la capacidad calorífica. Entonces, joule por gramo por kilogramo, también pueden verlo como eh, joule por grado Celsius por gramo.
que sería lo mismo, porque recuerden que un cambio en Kelvin es exactamente lo mismo a un cambio en Celsius por la escala. Pero sí, la capacidad calorífica es la energía, es el calor que vamos a necesitar para aumentar un grado, para aumentarle un grado de temperatura a un gramo de esa sustancia en específico. O también la pueden encontrar en forma molar. Entonces, por ejemplo, joule por mol por Kelvin, o, bueno, en el mismo caso, joule por mol por grado Celsius, ¿verdad? Y sus respectivas contrapartes en el sistema inglés. ¿Ok? Pero eso no lo vamos a ver en este curso, ustedes tranquilos. Pero sí, recordemos, capacidad calorífica es la cantidad de energía que se tiene que aplicar para aumentarle a la temperatura un grado, a un mol, a un gramo, a una unidad de masa de sustancia del cuerpo o de la sustancia que tenemos. ¿Ok? Y luego, por supuesto, la masa. Entonces, vean que la masa, ojo con esta masa, que la masa debe estar en gramos o en moles o lo que nos pidan, pero tiene que ser congruentes con las unidades de la capacidad para poder cancelar las unidades. ¿Ok? Y pues bueno, siguiendo con el ejemplo del agua, hay que verlo de una forma intuitiva. Digamos que tenemos agua a 20, digamos a 25 grados Celsius y la queremos calentar, bueno, la queremos poner a hervir. ¿Ok? Entonces, vamos, bueno, digamos que queremos pasar toda el agua líquida que tenemos, digamos que tenemos 1 kilo de agua líquida, la queremos pasar a gas, ¿verdad? Que es algo que, por ejemplo, se suele hacer mucho en la industria, para aprovechar el gas de alguna forma. Pero digamos que ustedes quieren hacer eso. Entonces tienen un agua a 25 grados Celsius, la ponen en el disco y la empiezan a calentar. Entonces el agua va a empezar a subir. Por ejemplo, ahora sí, vamos aquí esta gráfica. Va a empezar a subir desde una temperatura inicial. Va a empezar a subir la temperatura. Aquí tenemos en el eje Y tenemos la temperatura y en el eje X tenemos el calor que se le añade. Pero bueno, eso también, el eje X también podríamos verlo como el tiempo, por así decirlo, el tiempo que está pasando. Entonces, sí, a medida que nosotros vamos aumentando más calor o va pasando el tiempo, la temperatura del cuerpo va a ir aumentando. Hay algo bastante lógico, ¿ok? Pero va a llegar un punto en el que la temperatura se va a mantener constante. Y ese es el punto en el que se alcanza, por ejemplo, en este caso el agua, donde se alcanzaría la temperatura de ebullición. ¿Ok? Porque ya ahora sí, ¿qué está pasando? La energía que está absorbiendo el agua no se está utilizando para aumentar su temperatura, sino para terminar de separar las moléculas y que éstas pasen de la fase líquida a la fase sólida. ¿Ok? Entonces, eso es muy, 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 muy importante. Cuando se alcance ya sea la temperatura de fusión, en este caso que está aquí en la gráfica, o la temperatura de ebullición, o sea, las temperaturas a las que ocurren los cambios de fase, es en esos puntos de temperatura, esta se va a mantener constante hasta que toda la sustancia pase de la fase líquida a la fase sólida. Entonces, por ejemplo, una vez que el agua empieza a hervir, o sea, que empieza a soltar burbujillas, si vos metes un termómetro a esa agua, vas a ver que va a estar en 99 grados Celsius, 100 grados Celsius, 98, 97, ¿ok? Dependiendo de la presión atmosférica. Pero va a estar a la temperatura de ebullición y se va a mantener en exactamente esa misma temperatura hasta que toda el agua se haya vuelto un gas, un vapor. ¿Ok? Y a partir de ahí, por ejemplo, si vos seguís analizando el vapor ya ahora sí va a empezar a subir su temperatura, va a empezar en 100 y va a pasar a 105, 110, bla, 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 bla. Pero ok, eso sí es importante. Una vez que alcanza, que en un calentamiento normal, cuando vas aumentando el calor, va a aumentar la temperatura. Pero una vez que se llega a la temperatura de fusión o a la temperatura de ebullición, esa temperatura se va a mantener constante hasta que toda la sustancia haya cambiado de fase. Y en esos casos, para calcular este calor que se llama calor latente porque la temperatura se queda constante, no se calcula de esta misma forma, sino se calcula como la masa por un delta H, un cambio de entalpía. Que pues un cambio de entalpía de fusión o un cambio de entalpía de evaporación. Recordemos que fusión es de sólido a líquido y evaporación es de líquido a gaseoso. Que por si acaso, nada más. Entonces, sí, bueno, aquí estas ecuaciones, ustedes ya saben que yo no sé de usar mucho esta presentación, pero bueno, me dio por usarla porque ya tenía aquí las grafiquitas todas bonitas. Entonces, sí, veamos que aquí va, por ejemplo, en este caso está partiendo de una sustancia sólida que se calienta hasta que llega al punto de fusión
y aquí se empieza a fundir, que se dice. Entonces toda la sustancia se empieza a derretir, a volverse líquida. Ya luego en este punto, y en la parte donde dice Q3, es donde el líquido empieza a calentarse hasta que llega a la temperatura de ebullición, y en este punto el calor se empieza a utilizar para transformar todo el líquido en gas, y ya aquí en este punto lo que pasa es lo que ocurre es calentar el gas, ¿ok? Y aquí ya vienen como todas las ecuaciones. El calor que se le añade al sólido, que en este caso es un calentamiento normal, entonces sería la masa por la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Y luego tenemos el calor de fusión, que esta vez es un calentamiento latente. Entonces vamos a tener la masa por el cambio de la entalpía de fusión. Luego ya vamos a tener un líquido, y ese líquido, igual el calor se calcula como es un calentamiento normal, va a ser la masa por la capacidad calorífica del líquido. Ojo que ahora esta capacidad calorífica, si bien es la misma sustancia, va a ser una capacidad calorífica distinta. Y ahora esa capacidad calorífica por el cambio de temperaturas. ¿Ok? Luego, bueno, fun fact, la capacidad calorífica aumenta en esta dirección. ¿Ok? Bueno, normalmente aquí dice como Cm, pero puede ser Cp también. Entonces, por ejemplo, la capacidad calorífica de los gases es mayor que la de los líquidos, y la de los líquidos es mayor que la de los sólidos, normalmente. Entonces, por ejemplo, por eso mismo es que es más fácil quemarse con el vapor, por ejemplo, porque el vapor, como al tener una mayor capacidad calorífica, necesita absorber más calor para aumentar un grado de temperatura. Entonces, por ejemplo, por eso los vapores suelen ser muy calientes, por lo mismo, porque tienen una capacidad enorme para absorber calor, por lo mismo, por su capacidad calorífica. Pero bueno, para que sepa. Entonces, sí, dependiendo de la fase, la capacidad calorífica va a variar. Lo único que no varía es la masa. ¿Ok? Esta M sí se mantiene constante. Y bueno, pues claro, el delta T también va a variar dependiendo de la temperatura inicial que tengamos y la temperatura final a la que la llevemos. Entonces ya una vez, ahora sí, con el calor de evaporación, este va a ser igual a la masa y como esto es un calor latente, va a ser la masa por el cambio en la entalpía de evaporación. ¿Ok? Y ahora aquí tenemos un gas, y para calcular el calor que se le da al gas o que le absorbe el gas, va a ser igual por la masa del gas, por la capacidad calorífica del gas, por el cambio de temperatura. Entonces, bueno, aquí sale como Cm, pero podría ser Cp también. Yo siempre lo conocí como Cp, pero bueno, todo bien. ¿Cómo vamos con esto? ¿Hay alguna duda, algún comentario con esta parte medio teórica? Pues estamos todo bien. Bueno, Fabián me dijo que todo en orden. Bueno, Aurora también. Roy, ok. Bueno, Manuel Andrei también dice que todo bien. Ok, todo el mundo está diciendo que bien. Ok, qué dicho. Sí, está bien. Sí, es facilona, pero sí quiero como tal vez al rato y hacer un toque necio para que no se le olviden algunas cuestiones como fundamentales, que luego en un examen se ponen nerviosos, nerviosas y se les olvidan. Entonces, mejor repasar bien todos los aspectos. Ya casi nos ponemos a divertirnos con los ejercicios. Esto fue un calentamiento. Muy bien, ya entendimos lo básico. Ahora, jale al contrario, el proceso contrario, un enfriamiento. ¿Ok? Em, es técnicamente lo mismo, exactamente lo mismo. Solo que, bueno, es que aquí la gráfica, sí, está un toque rara, pero por ejemplo las gráficas, sí, es que esta gráfica que va. Vamos a ver cómo es que puedo quitar yo esta carambada. Eh, ok. Ujú, ok, sí, ya estamos bien. Creo que ahí me la juego. Porque sí, o sea, pueden hacerlo de esa forma, pero yo creo que es muy poco intuitivo, y por lo menos cuando yo llevé el curso no lo hacíamos así. Ok, pero vean, un enfriamiento, como les había explicado, bueno, como les mencioné, como les tanteé al inicio, es un calentamiento, pero al revés. O sea, es exactamente lo mismo a nivel molecular, a nivel matemático, pero a nivel termodinámico es lo contrario. ¿Ok?
Son las mismas ecuaciones, por así decirlo, nada más hay que tener cuidado con los signos. Entonces, por ejemplo, digamos que partimos, en este caso, de un gas que está bueno, a cierta temperatura inicial que es muy alta. Entonces, vemos aquí el eje. Y queremos, pues pasarlo o a tener ya un sólido, ¿verdad? Digamos que tenemos vapor de agua y lo queremos pasar a hielo, ¿ok? Digamos que por alguna extraña razón queremos hacer eso. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Primero, tenemos el gas a una temperatura inicial. Ese gas habría que enfriarlo hasta condensarlo. Ok, condensarlo, recordemos que es pasar de gas a líquido. Entonces, tenemos aquí el gas y lo calentamos. Bueno, lo enfriamos. Entonces le extraemos calor, ya luego en física 3 verán, bueno, cuando tengan la desgracia de llevar física 3 verán cómo se hace esto. Pero bueno, digamos que tenemos un mecanismo ahí para quitarle calor, como por ejemplo una refri, ¿ok? O algo así, o un congelador, lo que sea. Entonces le extraemos el calor, hacemos una extracción de calor al gas y este va a llegar a la temperatura de condensación, podría decirse, pero es exactamente el mismo valor que la temperatura de ebullición. Entonces voy a ponerlo acá. Temperatura de ebullición es exactamente igual a la temperatura de condensación. ¿Por qué, profe? ¿Por qué eso? Bueno, porque es la ebullición y la condensación es exactamente el mismo proceso a nivel molecular, pero en direcciones contrarias. Digamos que cuando estamos evaporando un líquido, digamos que estamos yendo hacia adelante, caminando hacia adelante unos cuantos pasos. Mientras, mientras que la condensación sería caminar exactamente lo mismo, pero hacia atrás. ¿Ok? Es recorrer, por ejemplo, la misma distancia en el mismo camino, pero en dirección contraria. ¿Ok? Entonces, sí, sería llegar hasta el mismo punto de temperatura. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí en este caso habría que considerar, ya para calcular el calor que hay que extraerle el gas, hay que calcular igual la masa del gas por la capacidad calorífica del gas por el delta T. Que, ojo que este delta T va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque la temperatura inicial va a ser mayor que la temperatura final. ¿Ok? Importante que sepan estas cuestiones matemáticas. Una vez que llegamos ya a este punto, el punto en el que se llega a la temperatura de condensación, el gas se va a empezar a condensar, va a empezar a pasar de gas a líquido. Entonces, en este caso, todo el calor que se absorbe es calor que se extrae del sistema para hacer que las moléculas se vuelvan a juntar y vuelvan a formar y pasen de un gas a un líquido, ¿ok? Para que aumenten sus fuerzas intermoleculares, para que se junten y ya ahora no tengamos un gas ahí todo disperso, sino un líquido ya más unido, ¿ok? ¿Cómo se calcula esto? Pues también es un calentamiento latente. Entonces, sería la masa por la entalpía de condensación. Pero esta entalpía de condensación es exactamente igual, bueno, aquí va un toque confuso, pero esta entalpía de condensación es exactamente igual a la entalpía de evaporación, que ya la vimos acá, no sé si se acuerdan. Ven que aquí teníamos el cambio de entalpía de evaporación. El cambio de entalpía de condensación es el mismo valor de la entalpía de evaporación, pero con un negativo al frente. ¿Por qué un negativo? Por lo mismo, de que es exactamente el mismo proceso a nivel molecular, pero termodinámicamente van direcciones opuestas. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué es que tenemos un proceso que es positivo y otro que es negativo? Ya eso es una pregunta muy compleja que luego más adelante en sus vidas verán la respuesta. Pero un solo les digo, spoiler, es por la entropía. Por eso es que tenemos procesos positivos y procesos negativos. Y por eso, por ejemplo, decimos que el tiempo va hacia adelante y no hacia atrás. Por la entropía, pero eso es tema aparte. Nada más hay fun fact. Y que si les interesa, luego pueden investigar más. Pero exacto. El cambio de la entalpía de condensación va a ser igual al cambio de entalpía de evaporación, pero con un menos. Y es importante que sepan eso porque normalmente cuando vayan a hacer ejercicios, les van a dar una tablita como esta y les van a dar aquí, ven donde dice aquí cambio de entalpía, les van a dar cambio de entalpía de evaporación y de fusión. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que saber que el cambio de entalpía, por ejemplo, el cambio de entalpía de condensación
es igual a esto mismo, pero con un menos. Entonces sería menos 250 en este caso. ¿Ok? Pero bueno, ya estamos con eso. Ya ahí pasamos ya condensamos todo el gas, ahora solo tenemos líquido. Y ese líquido queremos, ahora sí, pues enfriarlo un toque más hasta congelarlo. Entonces pasamos este líquido le vamos reduciendo la temperatura, le vamos extrayendo calor hasta ya llegar a la temperatura sí, de congelación o de solidificación. Congelación, la temperatura de congelación o solidificación, como ustedes le quieran decir, va a ser igual a la temperatura de ebullición, no, a la temperatura de fusión, perdón, a la temperatura de fusión, que es, recordemos que congelación es de líquido sólido y que la fusión es de sólido líquido, ¿verdad? Porque se funde. Pues entonces sí, como es exactamente el mismo proceso, va a ocurrir a la misma temperatura. ¿Ok? Entonces, si las temperaturas nunca cambian, aunque estemos hablando de ebullición y de condensación y de fusión y congelación o lo que sea, las temperaturas siempre se van a mantener. Lo que cambia aquí mismo es la dirección de la gráfica y y pues el signo de los cambios de entalpía. Eso es lo único que cambia. Ya una vez que llegamos a la temperatura de congelación, pues va a haber un enfriamiento latente hasta que todo el líquido se convierta en sólido. Y ya una vez en este punto, pues ya una vez que tenemos un sólido, pues toca enfriar el sólido hasta la temperatura que queramos. Entonces, en este caso, por aquí más o menos la temperatura final, bueno, esta línea debería ser recta. Ojo, estas gráficas, desde ya les digo, las van a hacer en el examen, las van a tener que hacer en el examen y por favor lleven regla, porque las tienen que hacer bonitas, ¿ok? Y tienen que poner aquí, como por ejemplo, calor en el eje y calor que es con joules, y aquí tienen que poner temperatura y es en Kelvin o en Celsius o como sea. Pero bueno, lleven regla, desde ya les digo. A mí me habían bajado puntos en este examen por no haberle puesto el nombre a los ejes, ¿ok? Entonces se me olvidó ponerle que el eje Y era temperatura y que el eje X era el calor. Entonces, para que no pasen por lo mismo. Pero bueno, y entonces en este caso, bueno, ya en el proceso de congelación, aquí no, es que aquí está como medio loco esto, porque es que la tabla que venía aquí estaba horrible, pero bueno, aquí en este paso, aquí tenemos aquí empezamos con un gas, ya tenemos, y esto es de gas a líquido, aquí ya tenemos líquido, esto es de líquido a sólido, y aquí ya tenemos un sólido. Entonces, bueno, en esta parte del cambio de fase de líquido a sólido, que es la congelación, eso se calcula igual, ¿verdad? Ese calor sería como la masa por el delta H, o sea, el cambio de entalpía de congelación, que ese delta H es igual al cambio de entalpía de fusión para la fusión, pero con un negativo, ¿ok? Para que no se les olvide, y aquí por la masa. Y pues ya por último el calor que se le extrae al sólido para enfriarlo, para pasarle una temperatura bueno, en este caso la temperatura inicial sería la temperatura de fusión, para pasarlo de esa temperatura a la temperatura final que queramos, sería la masa por la capacidad calorífica del sólido por el cambio en la temperatura. Y ya con eso tendríamos pues este proceso, ¿ok? De enfriamiento. Entonces aquí nos dan unos pasos muy generosos para resolver estos ejercicios de calentamiento y enfriamiento. Lo mejor siempre es empezar a dibujar el diagrama. Bueno, yo diría que primero, paso cero, ¿ok? Es identificar si es calentamiento o enfriamiento, ¿ok? Paso cero, paso fundamental. Ya luego dibujamos el diagrama de la temperatura por versus el delta H o versus calor, como quieran, mientras esté como en joules ahí. Y luego ubicar las temperaturas de fusión, las temperaturas a las que ocurren los cambios de fase. O sea, ubicar las temperaturas en general, ubicar en el eje de la temperatura inicial, la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, la temperatura final, o sea, las temperaturas que necesiten, ubicarlas en el eje
y partir de la temperatura inicial e irse moviendo. Y pues ya luego sumar. Bueno, es que dependiendo de las preguntas les van a decir como, ¿y cuál es el calor total que se necesita aplicar? ¿O cuál es el calor total que se extrajo? Bla, bla. Entonces van a tener ahí que hacer sus sumas. Pero bueno, a ver si quieren siguen estos pasos o no. Ustedes sabrán, honestamente. Yo hasta ahorita los vi. Yo trabajaba, cuando yo hacía estos problemas, yo y los hacía a puro corazón. Pero bueno, hay pasos. Vamos con este primer ejercicio que dice así. Se desea formar vapor de una aleación de titanio y vanadio, que eso es lo que queremos hacer, formar un vapor de una aleación de titanio y vanadio. Considerando el cuadro constantes presentado a continuación, ahí debería haber una coma, calcule la energía necesaria para calentar 5 kilogramos de esta aleación hasta 3000 grados Celsius. Considera una temperatura inicial de 25 grados Celsius. Muy bien. Aquí nada más déjenme borrar aquí estos garabatos que hice. Bueno, muy bien, ahora sí. Ok, lo primero que nos damos cuenta es que esto es un calentamiento. ¿Ok? ¿Por qué es un calentamiento? Porque estamos aumentando la temperatura. Estamos pasando de 25 grados Celsius a 3000 grados Celsius. ¿Ok? Estamos haciendo un aumento de la temperatura y eso es por definición un calentamiento. Ok, listo, y nos dan los datos que ocupamos, nos dan las temperaturas de fusión y ebullición, nos dan las capacidades calóricas de la aleación, la capacidad calórica del sólido, la capacidad calórica del líquido, la capacidad calórica del gas. Em, bueno, vean que aquí, por ejemplo, ya vienen joules por gramo y grado Celsius. Entonces, como les mencioné anteriormente, la cantidad de energía que se necesita para aumentar un grado Celsius, un gramo de sustancia. Bueno, vean aquí que aquí sí no se cumple lo que yo les había mencionado anteriormente. Vean que la capacidad calorífica más bien aumenta cuando pasa de gas a líquido y de líquido a sólido. Pero es que esto es porque son metales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el agua es al revés. En el agua el gas tiene mayor capacidad calorífica, el líquido intermedio y luego el sólido, bueno, ni qué se diga. Pero bueno, y aquí nos dan los cambios de entalpía, el cambio de entalpía para fusión y el cambio de entalpía para evaporación. Y nos dan también la masa, nos dan que la masa es 5 kilogramos, pero vean que la capacidad calórica nos la están dando en gramos, entonces hay que pasar esto a gramos, que sería lo mismo que 5000 gramos, ¿ok? Ya ustedes saben cómo hacer esas conversiones, entonces todo bien. Vamos ahora sí, lo primero que hay que hacer en esta clase de ejercicios es, eh, bueno, pueden empezar como ustedes quieran, honestamente, pero a mí me gusta mucho empezar haciendo el grafiquillo. Entonces, haciendo el gráfico, identificando los puntos, identificando los calores. Ya, por ejemplo, recuerden aquí, o sea, identificar pues esto, el Q1, el Q2, el Q3, el Q4, el Q5, identificar todo eso. Y ya luego calcularlos, ¿verdad? Puede ser que más bien ustedes, o sea, estos ejercicios, a menos de que les pidan explícitamente la gráfica, bueno, el diagrama, ustedes podrían resolverlo sin hacer esos dibujitos y esos garabatos. Podrían hacerlo también, únicamente calcular, utilizar las ecuaciones. Pero en algunos casos sí les piden el cuadro y si es necesario que lo hagan. Entonces yo les recomiendo que en el examen por favor lo hagan. Pero conste que no es algo 100% necesario. ¿Ok? Pero bueno, vamos a verlo aquí. Ahorita. Entonces vamos a tener aquí un eje que es temperatura en grados Celsius, que va a ser nuestro eje Y. Y luego nuestro eje X, vamos a tener el calor Q en joules. ¿Ok? Entonces aquí vamos identificando las temperaturas. Vamos primero con la temperatura inicial, que T inicial es igual a 25 grados Celsius, ¿verdad? Aquí partimos. Y luego nuestra temperatura final, que es igual a 3000. Bueno, no hay que poner el grado Celsius, suave, porque ya la unidad viene en el título del eje. Por ejemplo, temperatura inicial es igual a 25. Temperatura final, entonces es igual a 3000. ¿Ok?
O sea, nada más un toque aquí para ordenar mejor esto. Si ven que estoy escribiendo algo y no lo entienden, por favor me dicen, yo sé que yo escribo horrendo. Bueno, yo sé que ya es muy tarde como para decirles eso, pero bueno, nada más me avisan. Ok, ya tenemos la temperatura inicial, ya tenemos la temperatura final. Entonces ahí podemos medio utilizar la escala para ver dónde metemos las temperaturas, bueno, las temperaturas de fusión o ebullición, ¿verdad? Dependiendo de los cambios de fase que vaya a haber. En este caso veamos que ujú, que deseamos formar un vapor, que deseamos calentar. Bueno, suave, que este enunciado aquí está mal. Esto es 3600, ya decía yo. Ok, 3600 grados Celsius. Eh, pero, ok, sí, porque se desea formar un vapor, pero vean que la temperatura de ebullición es 3400. Entonces no tiene sentido tener un vapor de 3000 grados Celsius si la temperatura de ebullición es 3400. Tendría que, si quisiéramos tener un vapor, tendría que tener una temperatura más alta que la temperatura de ebullición. Pero bueno, ya supongo que ustedes habrán descubierto eso. Entonces aquí tocará también cambiar la temperatura la temperatura final. Entonces, más bien, perdón ahí por la, la confusión, es que así venía en la presentación. Este mismo ejercicio yo lo hice en un examen cuando yo llevé el curso y casualmente estaba también en la presentación. Entonces yo dije, voy a resolverlo aquí, pero no había visto que aquí tenían 3000 en lugar de 3600, porque en mi examen sí aparecía como 3600. Pero bueno, entonces ya tenemos la temperatura final, la temperatura inicial. Entonces, con esta escala, y aquí podemos poner en el medio las las otras temperaturas. Veamos que tenemos primeramente un sólido, ¿ok? ¿Por qué sabemos que es un sólido? Porque la temperatura inicial es menor que la temperatura de fusión. Entonces va a ser un sólido. Ese sólido lo vamos a calentar hasta aproximadamente esto sería T fusión, hasta 450 grados, que es la temperatura de fusión, y en esta parte va a ocurrir el cambio de sólido a líquido, o sea, el proceso de fusión. Ya una vez que sucede esto, vamos a tener un líquido, que el líquido lo vamos a llevar hasta aproximadamente, em, hasta aproximadamente la temperatura de ebullición, que es 3400 grados Celsius. Es en este punto donde va a haber un calentamiento latente. Entonces aquí pasa de líquido a gas. Y ya una vez que todo el líquido pasa a gas, vamos a aumentar la temperatura hasta la temperatura final, ¿verdad? Que ya sería 3600. Y ya aquí se finite, terminamos todo. Ok, entonces vayamos viendo ver qué tenemos que calcular, porque ya aquí el diagrama lo tenemos claro. ¿Ok? Partimos de un sólido, lo calentamos hasta 450, que es la temperatura en la que se funde, o sea, que pasa líquido. Entonces aquí lo calentamos lo suficiente para que pase líquido. Luego ese líquido lo calentamos hasta la temperatura de ebullición. Ya en temperatura de ebullición, el líquido pasa a gas y ahí estamos obteniendo el vapor. Pero el vapor lo vamos a sobrecalentar, así se llama eso, sobrecalentar el vapor y lo vamos a calentar entonces hasta más allá que la temperatura de ebullición. Entonces ya tenemos a 3400, eh, todo el gas, todo en gas. Únicamente tenemos vapor, pero ese vapor lo vamos a calentar hasta 3600. Entonces Profe, vamos que... Sí, claro, Aurora, todo bien. una pregunta. Sí, claro, decime. ¿De dónde sale el 3600? ¿Qué pasó? ¿De dónde sale el 3600? Es que yo tengo una foto de mi examen viejo, porque yo les decía que este mismo ejercicio yo lo había hecho en examen. Pero cuando estaba revisando esta presentación, casualmente el mismo ejercicio venía en el examen. Entonces yo dije, hagámoslo. Pero vi que había un error. Entonces aquí decían que la aleación iba a calentarse hasta 3000, pero no, es hasta 3600. Porque Ah, cuando yo hice mi examen decía 3600, no 3000. ok. Sí, sí, todo esto es, vamos a ver, en estos ejercicios todos los datos se los van a dar, digamos, las temperaturas, las masas, las capacidades caloríficas, los cambios de entalpía, todos se los van a dar. Lo único que ustedes tienen que hacer es calcular los calores y hacer la grafiquita. Ok, entonces, ¿todo bien, Aurora? Sí,
Que pura vida, Gracias. gracias a vos. Está silenciado. Sí, profe. Pura vida, gracias. Aquí, no sé, le hablé yo a Aurora y me silencié yo solo. No entiendo, pero bueno. Ok. Pero sí, bueno, a usted les van a dar todos los datos. Nada más les va a tocar identificar los procesos y hacer los cálculos de calores, que es bastante sencillo. Y pues aquí estaba en silencio, aparentemente, haciendo la identificación de los procesos. En este caso, el primer proceso va a ser un calentamiento para aumentar la temperatura del sólido. Entonces vamos a pasar de 25 grados Celsius a 450 grados Celsius. A ese proceso le vamos a llamar Q1, calor 1. Y ya luego ya una vez que ya una vez que llegamos a la temperatura de fusión, vamos a tener otro proceso, que va a ser Q2, que va a ser el calor latente de fusión, que en ese caso es el calor que se va a aplicar al sistema para que para que todo el sólido pase a líquido. Entonces, ese va a ser Q2. Luego vamos a tener otro proceso, que es Q3, que va a ser un calentamiento del líquido. Vamos a llevar el líquido de 450 Celsius a 340 Celsius, que es la temperatura de ebullición. Ya una vez en 3400, vamos a, pues, ahora sí, aplicar calor, pero para pasar de líquido a gas, para evaporar, para ebullir. Entonces, ya aquí vamos a tener otro proceso que va a ser Q4, y este va a ser un calor latente de vaporización o de evaporación o de ebullición, como quieran decirle. Pero el punto es que pasamos de líquido a gas. Y luego ya por último, para cerrar, vamos a tener el Q5, el calor 5, que es un calentamiento normal, en el que vamos a pasar de 3400 Celsius en el gas a 3600. ¿Ok? Pues bueno, em, todo claro por ahora. ¿Alguna duda, algún comentario? Con cómo hace la gráfica, con cómo identificar los procesos, que ponen ahí como varios de ellos arriba, entonces yo creo que todo bien. Igual cualquier cosa, porfa, me interrumpen, ya vi que... Roy, sí, decime, ¿tenés duda? Digamos, es que yo había hecho ese mismo ejercicio, pero sí lo hice con la cantidad de 3000. Entonces, Ajá. por eso me parecía raro, porque, digamos, según yo había que pasarlo a gas, entonces como ebullición era 3400 y pedía solo 3000, yo lo hice digamos, llegué como, la cantidad de calores que me salieron fueron como 5, digamos. Ajá, ajá. Sí, o sea, Entonces, a la hora de hacer el final, uno, sí, creo que sí era ese. Bueno, a la hora de hacer el final, uno tiene que restar la temperatura final menos la inicial. ujú, ujú. Entonces, estaba como enredado porque, como decía 3000 y en teoría tendría que ser más de 3000 para que sea gas, eso no pasaría en el examen, digamos, una situación así, Es siempre. que sí, sí, o sea, no pasaría, pero es que ni en la vida real, digamos, porque si vos lo tenés, digamos que ya lo tenés en 3400 el gas y lo querés pasar a 3000, pues al pasarlo a 3000 se te vuelve dice, te sublima, pues, te pasa, bueno, no sublimar, no, bueno, el punto se te condensa y ahora sí te pasa a líquido. Ya ahora, ya uno podría hacer lo que, bueno, ustedes saben que todas estas temperaturas dependen de la presión atmosférica, ¿ok? Entonces ya uno podría cambiar la presión atmosférica, entonces ya uno al cambiar la presión atmosférica, ya uno podría bajar la temperatura y el gas no se iría a condensar, pero en este caso no aplica porque estamos haciendo todos estos cálculos considerando que es esa presión constante, ¿ok? Entonces,
no tendría sentido, pues. Ya tendrían que tal vez hacerles como la aclaración o así, de que hay como un cambio de presión, entonces sí podría ocurrir eso, pero en ese caso, por ejemplo, ya la temperatura sería diferente y así. Pero no, en el examen no les iría a pasar porque no tiene como sentido físico, pues. Ok, entonces está bien, gracias. Que no sé, pura vida. Porque ya también yo vi ese 3000 y dije, no tiene sentido, porque la temperatura de ebullición es 3400 y ya bajarlo de 3400 a 3000 no se podría hacer. A menos de que, bueno, no, pero bueno, ya te dije lo de a menos de que haya un cambio de presión ahí raro que luego más adelante incluso puede ser que lo estudien. Ya en mi caso a mí sí me ha tocado en otros cursos pues hacer eso, pero por ahora aquí en Química 1 no, todo bien. Pues sí, y ahora sí tenemos los 5 procesos y nada más es momento de ir calculando. Q1, ese es el calentamiento normal, entonces sería la masa por la capacidad calorífica, en este caso del sólido, entonces voy a poner aquí una S sólido por el cambio de temperatura, delta T, el delta T del sólido, en este caso la masa sería 5000 gramos por el CP del sólido, que es 2,11 joule por gramo por grado Celsius. Sí, sería joule por gramo grado Celsius. Y esto por el cambio de temperatura que va. Ojo que la temperatura final es 450 y la inicial es 25. Entonces, 450 menos 25. ¿Sí? Grados Celsius. Cancelamos gramos. Cancelamos grados Celsius. Y nos quedaría mera y únicamente joules. Vieron que no me traje la calculadora, qué pena. Entonces no sé si alguien podría ayudarme con los cálculos, porfa. Bueno, sí, ahí sí, si alguien lo tiene me avisa, porfa. Bueno, sí se entienden los números, ¿verdad? Al rato y lo está metiendo en la calcu, pero no entienden lo que yo escribí. Esto sería 5000 por 2,11 por 400, por, entre paréntesis, 450 menos 25. Ahí uno calculó. Si me da chance, estoy buscando la calculadora. Ok, tranqui, igual A mí no me pasa da un nada. número ahí, pero grande. Sí, tiene que ser grande. Cuando hablamos de calor, son números enormes. No te preocupes. Bueno, anote. Sí, Es, bueno, 4, 4, 83, 75, 0. 0, ok, sí. Sí, esto sería joules. Pues sí, es un número enorme, imagínate. Ahí, bueno, sí, normalmente lo que suele hacer es trabajarlo lo que se suele hacer en la vida real es trabajarlo en kilojoules, por ejemplo. Pero igual sigue siendo, por ejemplo, vean, un montón de kilojoules. Sí, sería como 883,750 kilojoules. Bueno, hagámoslo redondeado. 4484 kilojoules. Y sigue siendo un montón. Pero sí, si no cualquier cosa, ahí me lo dan en notación científica para no hacer tanto enrollo con los números. Entonces, digamos que hay con dos cifras significativas. Entonces sería como 4,48 por
10 a la 6 joules. Bueno, que eso sería lo mismo que, sí, que 4,48 gigajoules, ¿verdad? Si mal no me acuerdo. Pero bueno, no, no, megajoules, yo creo. A ver si se acuerdan de los prefijos. Sí, megajoules. Entonces sí, 4,48 megajoules, no es jugando, pero sí. Estos procesos, cuando hablamos de calores, estamos hablando de muchísimos joules, honestamente. Siempre. Por eso es muy cansado a veces trabajar con energía. Y más vean que estos son 15 kilogramos. Al rato, si por ejemplo hubieran sido 5 gramos o 5 miligramos o lo que sea, ya hubieran sido números más manejables. Pero bueno, es lo que toca, digamos. Entonces sí, vamos con el calor 2. Muchas gracias ahí por decirme el resultado también. Ahora vamos con el calor 2, que este es un calor latente. Entonces recuerden, sería la masa por el cambio en la entalpía, que en este caso es de fusión. La masa 5.000 gramos y el cambio en la entalpía esta es fusión, entonces 150 joules por gramo. Se cancelan gramos y nos quedan únicamente joules. Entonces, ¿cuánto da este resultado? Sería 5.000 por 150. $7,5 por 10 a la 5. Ok, pura vida. 7,5 por 10 a la 5 joules, excelente, gracias. Vamos con el calor 3. Que ya esto es como, ya una vez que tenemos como, es que ya nos dan los datos, ya tenemos aquí la grafiquita, entonces ya es como muy fácil identificar todo. Entonces, vamos a ver igual la masa. Bueno, vamos a ponerlo ya a pie, entonces sería 5.000 gramos. Vean que esto es un calentamiento normal. Entonces es la masa por la capacidad calorífica por cambio de temperatura. Entonces tenemos 5.000 gramos por la capacidad calorífica ahora del líquido, porque ya aquí lo que tenemos es líquido, lo que estamos calentando es un líquido. Entonces 1,16 por joule por grado Celsius. Y eso lo multiplicamos por el cambio de temperatura, que es la temperatura final. Vean aquí que es 3.400 y la temperatura inicial es 450. Entonces, 3.400 menos 450 grados Celsius, se cancelan los gramos, se cancelan los grados Celsius y nos queda únicamente, pues, joules. ¿Cuánto sería esto? 5.000 por 1,16 por 3.400 menos 450. 1,7 por 10 a la 7. Ok, 1,7 por 10 a la 7. Joules, muchísimas gracias. Vamos con el calor 4, que este es calor, vean que este es calor latente, porque estamos ya aquí haciendo una evaporación. Entonces la temperatura se mantiene constante. Así que lo que hay que hacer es multiplicar la masa por el cambio de entalpía. Entonces, en este caso, la masa 5.000 gramos y utilizamos el valor del cambio de la entalpía para la evaporación. ¿Ok? Porque este es un proceso de evaporación, estamos pasando de líquido a gas. Entonces, 250 joules por gramo, cancelamos gramos. ¿Y cuánto nos da esto? 5.000 por 250. $1,3 por 10 a la 6. 1,3 por 10 a la 6, dijiste. Ajá. Ok, por ahí, gracias. 1,3 por 10 a la 6 joules, julios o como le quieran decir. Y vamos con el calor 5 ya para bueno, todavía no hemos terminado, pero ya para terminar de calcular los calores. Vean que es un calor ya normal. Estamos aumentando temperatura únicamente, entonces es la masa, 5.000 gramos, por la capacidad calorífica. En este caso, ojo que tenemos un gas, entonces es la capacidad calorífica del gas
que es 0,68 joules por grado Celsius. Y eso por el cambio, el cambio de la temperatura, que es 3600 menos 3400. ¿Ok? Vean que terminamos en 3600 y empezamos con 3400. ¿Y eso cuánto sería? Seis coma ocho por 10 a la 5. 6,8 por 10 a la 5 joules. Y pues ya tendríamos absolutamente todo lo que ocupamos para calcular. Bueno, tenemos todo menos espacio, eso está claro, pero necesitamos ahora sí calcular la energía necesaria para calentar los 5 gramos de esta aleación. ¿Y cómo se calcula esa energía necesaria? Pues esa energía necesaria es, voy a poner acá, es Q, va a ser igual, voy a poner Q igual a la suma de todos los calores, ¿verdad? Entonces vamos a asumir Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5 y eso nos va a dar la energía necesaria para calentar los 5 kilogramos de esta aleación. Podemos hacerlo aquí ya ya para terminar. La energía necesaria va a ser igual a la suma de todos estos calores, entonces Q1, no, perdón, Q1, suave, Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. Y esto es la energía necesaria. Y carita feliz porque ya estamos terminando. Y vamos sustituyendo. Entonces, Q1 es entonces 4,48 por 10 a la... Pucha, a ver cómo está caramba. Es que a veces ustedes saben que a mí me come la tecnología. Es 0,48 por 10 a la 6 más, y vamos ahora sí aquí la segunda, Q2, que es 7,75, bueno, 7,5, perdón, por 10 a la 5. Entonces aquí vamos y lo copiamos. Suave que me come la tecnología también. Suave o sea, yo creo que me estoy complicando más haciendo esta cambada. Pero bueno, aquí vamos, igual tengo que aprender. 7,5 por 10 a la 5 joules, más Q2, que es, bueno, más Q3, perdón, que es 1,7 por 10 a la 7, más Q4, que es 1,3 por 10 a la 6, más, ahora sí, Q5, que Q5 es 6,8 por 10 a la 5. Bueno, aquí queda un toquecillo desordenado, pero bueno, entonces sería 4,48 por 10 a la 6 joules, más 7,5 por 10 a la 5 joules, más 1,7 por 10 a la 7, sí, este dio por 10 a la 7. Sí, Q3, sí, claro, porque es el de mayor calentamiento. 1,7 por 10 a la 7 por 10 a la 7 más 1,3 por 10 a la 6 más 6,8 por 10 a la 5. Eso es que sí me queda un toque feillo y casi no se ve. Pero bueno, si alguien puede ir metiendo esta suma a la calco, porfa, se lo agradecería. Por 10 a la 5 joules. Para ya obtener, ya conocer la energía necesaria que vamos a ocupar para calentar 5 kilogramos para calentar una aleación que era de titanio y vanadio hasta 3600, bueno, un vapor de una aleación de titanio y vanadio hasta 3600 grados Celsius.
2,4 por 10 a la 7. 2,4 por 10 a la 7 joules. Y ya con eso tendríamos el ejercicio listo. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Algo que no haya explicado correctamente sobre este ejercicio. Ahí, bueno, pues ya saben identificar las temperaturas, hacer la grafiquilla. Más que todo hay que tener mucho cuidado al hacer la gráfica, identificar bien los procesos. Y ya luego la parte matemática es un queque, ¿verdad? Nada más recuerden identificar bien cuál capacidad calórica es la que tienen que usar, dependiendo de si es un sólido, un líquido o un gas. Recuerden también identificar bien las temperaturas, de cuál es la temperatura final, cuál es la temperatura inicial. Son cosillas nada más de tener cuidado, de hacerlo con tranquilidad. Pero sí, ¿alguna duda? ¿O todo bien con este ejercicio? Ok, estamos en todas, súper bien. Vamos ya con el último ejercicio que vamos a ver, que es lo mismo, pero al revés, es decir, un enfriamiento. ¿Qué dice aquí? Se desea enfriar 0,0, o sea, perdón que se me puso un video ahí, 0,037 kilogramos de un material desde 870 Kelvin hasta 350 Kelvin. Considerando el cuadro constante presentado a continuación, o sea, calcule la energía necesaria para el enfriamiento. Y bueno, nos obligan ahora sí a realizar el diagrama de calentamiento. Entonces, si alguno de ustedes era muy bicho, muy bicho y quería calcularlo sin el diagrama, pues ya no podemos hacerlo. Pero se podría hacer, que conste. Nada más es de tener un poco de orden. Bueno, primero, ya nos dan la temperatura inicial, que es 870 Kelvin, y la temperatura final, que es 350 Kelvin. Profe, hay que pasarlos a grados Celsius. No, no va a hacer falta, porque si bien la capacidad calorífica está en grados Celsius, aquí con lo que trabajamos es con delta T, o sea, con cambios de temperatura. Y acuérdense que que el cambio de temperatura en Kelvin es exactamente igual al cambio de temperatura en Celsius, porque tienen la misma escala. ¿Ok? Eso es del primer parcial. Entonces no hace falta pasarlos a Celsius. Si quieren pasarlos a Celsius para divertirse un rato en el examen, pueden hacerlo. También no es pecado, pero no es necesario. Nos dan la masa, pues nos dan la masa aquí como media críptica, en 0,037 kilogramos, y la ocupamos en gramos. Entonces nada más es pasarla a gramos. Entonces sería mover la coma. 1, 2, 3. Entonces sería 37 gramos. Ahí está. Yo sé que ya ustedes saben cómo hacer conversiones. Igual, como siempre, nos dan todos los datos que ocupamos. O sea, no hay que venir a inventarse nada. Ahora la cuestión es hacer el diagramilla del enfriamiento. Entonces, igual vamos a poner aquí temperatura, grados Celsius. Que ustedes también deberían saber hacer gráficas y cuadros bien por el laboratorio, eso espero. Vamos a hacer aquí, bueno, voy a intentar hacerla no tan fea. Iba a decir que bien bonita, pero honestamente no tan fea. Y luego aquí el calor en joules, el calor que se va aplicando. Bueno, que se va extrayendo en este caso. Entonces, temperatura inicial. ¿Cuál es nuestra temperatura inicial? Nuestra temperatura inicial es 800. Bueno, aquí puse que idiota. Aquí puse, bueno, fue un descuido. Un descuido lo comete cualquiera. En este caso puse Celsius, pero es Kelvin. Okay. Entonces partimos de una temperatura inicial de 870 Kelvin. Y queremos llegar a una final de 350 Kelvin. Entonces vamos a ponerla aquí abajito. TF 350. Espero que se entienda. Esto es 870 y esto es 350, ¿verdad? Pues bueno, aquí empecemos. Tenemos aquí primeramente. Sí, todo bien. Tenemos aquí primeramente el material lo tenemos en 870 inicialmente y lo queremos pasar a 350.
Ahora hay que analizar por cuáles procesos va a pasar, a ver si se condensa, si se solidifica, a ver qué pasa. Vean que estamos en 870 originalmente, y eso está por encima de la temperatura. Ah, bueno, suave, no, mentira, sí que pasarlo, jóvenes, lamentablemente, bueno, esto podemos pasarlo a Kelvin. Esto en Kelvin 120 sería más 273,15. Esto sería 393,15 Kelvin. Y esta misma temperatura de ebullición sería 650 más 273,15 Kelvin. ¿Saben? 15 Kelvin. Entonces, vean aquí qué curioso. Nuestra temperatura inicial es 870 Kelvin. Y vean que es que esos 870, esa temperatura es menor que la temperatura de ebullición, que es 923,15 Kelvin. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro material ahorita mismo, o sea, en el momento inicial, no es un gas, porque vean que está menor a la temperatura de ebullición. ¿Ok? Entonces, como es menor que la temperatura de ebullición, no puede ser un gas. Si tuviera una temperatura mayor a 923,15 Kelvin, que la temperatura de ebullición, entonces sí sería un gas, ¿ok? Porque la temperatura es mayor que la temperatura de ebullición. En este caso es menor, por lo tanto no es un gas. Pero vean que esta temperatura 870 también es mayor que la temperatura de fusión, o sea, es mayor que 393,15 Kelvin. Eso significa que está entre la temperatura de fusión y la ebullición, o sea que es un líquido. Nuestro material es un líquido. ¿Por qué es un líquido? Porque su temperatura inicial está entre la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Sería un sólido, que ya estamos hablando hipotéticamente. Nuestro material sería un sólido si su temperatura inicial fuera menor que la temperatura de fusión. ¿Ok? Y también sería hipotéticamente un gas si su temperatura inicial fuera mayor que la de ebullición. ¿Ok? Pero en este caso, como está entre la de fusión y la de ebullición, es un líquido. ¿Ok? Entonces, partimos de 870 y vean que queremos llevarlo a 350. 350 es menor que la temperatura de fusión. Entonces, por lo tanto, hay que pasar por el punto de fusión para llegar a 350. Eso significa que este líquido tenemos que solidificarlo. ¿Ok? Porque recordemos que esto es un enfriamiento, entonces vamos, aquí está temperatura de fusión, pero lo que a nosotros nos interesa es la solidificación. ¿Ok? Entonces, partimos de este punto, vamos enfriando el líquido hasta llegar a la temperatura de, de fusión o congelación, que es lo mismo, es el mismo valor, pero es 393. 15. Ojo que aquí vean que yo hice aquí, las temperaturas me las daban en Celsius y yo las pasé a Kelvin. Pude, por ejemplo, haber pasado las temperaturas iniciales y finales de Kelvin a Celsius, pero no me dio pereza hacerlo. Entonces preferí únicamente pasar las, eh, las de temperatura del cuadro que venían en Celsius, pasarlas a Kelvin. Entonces ya llegamos a 393,15 Kelvin. Entonces ya aquí empieza el proceso de congelación, de solidificación. Entonces se va congelando todo el líquido hasta obtener un sólido. Y una vez que obtenemos el sólido, lo vamos a enfriar hasta 350, que la temperatura final. ¿Ok? Y ya estaríamos. Este proceso es más chiquito que el de la vez pasada. Pero bueno, consideren que el pasado era un ejercicio de examen. Este ya es un ejemplo aquí que venía en la presentación, pero a nivel fundamental es lo mismo. ¿Ok? Entonces vean, aquí y ahora sí es hora de identificar los procesos. Primero, pasamos de 870 Kelvin, ya vimos que tenemos un líquido y ese líquido lo vamos a enfriar hasta 393,15 Kelvin. ¿Okay? Ese va a ser nuestro primer Q. Ahora, una vez que llegamos a 393,15 Kelvin, que es el punto de fusión,
que es lo mismo que el punto de congelación. Entonces, en este momento es cuando va a ocurrir la congelación o la solidificación, que es que el líquido empieza a pasar a sólido. Entonces, voy a poner aquí de líquido a sólido. Entonces, la temperatura se va a mantener constante y todo el calor que se extrae es para pasar todo el líquido a sólido. Entonces, nuestro calor 2, una vez que ya termina este proceso, vamos a tener únicamente sólido y ese sólido lo vamos a enfriar hasta llegar a la temperatura final. Y en este caso, este sería nuestro Q3 y pues ya estaríamos. Ya aquí identificamos todos los procesos. Entonces vamos calculando, ahora sí. Q1 es un enfriamiento normal, entonces sería la masa por la capacidad calorífica de, en este caso, el líquido, ¿verdad? Recordemos que partimos con un líquido por el delta T del líquido. Entonces la masa es 37 gramos por la capacidad calorífica del líquido, que es 1,40 joules por grado Celsius, y eso por el cambio de la temperatura. Cambio de la temperatura, que vean que la temperatura final es 393,15, ¿ok? Y la temperatura inicial es 870, ¿ok? Y eso, bueno, están en Kelvin, pero recordemos que un cambio en la escala de Kelvin es exactamente igual a un cambio en Celsius. Entonces voy a poner un Celsius aquí para cancelar las unidades, ¿ok? Entonces, ojo con esto. Recordemos que, en un enfriamiento el delta T da negativo. ¿Por qué da negativo? Porque la temperatura final es menor que la temperatura inicial. ¿Por qué? Porque es un enfriamiento. Es una disminución de la temperatura. Entonces, ahora sí, a meter esto a la cálculo. A ver quién me hace el favorcito, porfa, de calcular esto. Menos 2,5 por 10 a la 4. Muy bien, muchísimas gracias. Menos 2,5 por 10 a la 4, dijiste. Sí. Ok, gracias. Exactamente. Muy bien. Y quiero que noten algo importante aquí, que el resultado es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque es un enfriamiento. En un enfriamiento siempre, como se extrae calor, va a tener un signo negativo. ¿Ok? Y eso porque matemáticamente, ¿dónde sale ese menos? Pues ese menos sale de que el delta T sea negativo. Y como es una multiplicación, estamos multiplicando positivo por negativo, entonces queda negativo. Entonces, sí, si están haciendo un enfriamiento y les da, bueno, todos los resultados les deberían dar negativos, ¿ok? Para que no se asusten por eso. Vamos con Q2. Q2 es, ahora sí, un calor latente. Entonces, es la masa por el cambio de la entalpía de, en este caso, vean que es la de congelación, bueno, solidificación, que es exactamente igual a bueno, voy a cerrar esto, a la masa por menos el delta H de, en este caso, fusión, ¿verdad? Recuerden que la condensación es lo opuesto a la fusión, entonces por eso lleva un negativo, entonces ya sustituimos valores. Entonces, 37 gramos por menos 129 joule por gramo. Entonces, se nos van gramos, ¿y cuánto nos da esto? 37 por menos 129. Menos 4,8 por 10 a la 3. Menos 4,8 por 10 a la ¿cuánto? 3. Ok, por 10 a la 3 joules, gracias. Y ya ahora vamos a ir con el último, es Q3, que ahora sí este es un enfriamiento normal, entonces es la masa, en este caso 37 gramos por, y ahora sí, ojo que tenemos un líquido, perdón, un sólido, ahora tenemos un sólido, así que hay que usar la capacidad calorífica del sólido. Es que tenemos 1,93 joules por grado Celsius por
En este caso, el cambio de la temperatura, el delta T, que vean que la temperatura final es 350 Kelvin y la temperatura inicial es 393,15. Y como yo sé que son Kelvin, pero como un cambio en Kelvin es igual a un cambio en Celsius, voy a poner Celsius ahí. Entonces, ¿cuánto sería esto? 37 por 1,93 por 350 menos 393,15. Menos 3,1 por 10 a la 3. Menos 3,1 por 10 a la 13 joules, ¿verdad? Que así está bien, ¿verdad? Sí. Ok, por ahí, gracias. Y ahora sí, a calcular ya la energía necesaria para el enfriamiento. Entonces, Q va a ser igual a la suma de todas las Qs pequeñitas, que eso va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3, que eso va a ser igual a menos 2,5 por 10 a la 4 joules más menos 4,8 por 10 a la 3 joules más, esto es, vamos a ver, me quedó muy feo ese 3 joules más menos, en este caso, menos 3,1 por 10 a la 3 joules. ¿Y cuánto daría el resultado final de esta suma? Para ponerlo en esta esquinilla toda pequeña. Menos 3,3 por 10 a la 4. Menos 3,3 por 10 a la 4 joules. Y eso ya ponerle aquí como resultado. Y carita feliz porque ya terminamos. Entonces sí, ya ese sería el resultado final. Vean que igual es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque es un enfriamiento. Entonces se está sacando calor del sistema. Entonces de ahí es donde viene el signo negativo. Y pues así es. Así es como se hacen los cálculos de esta clase de ejercicios. ¿Hay alguna? Bueno, aquí veo que alguien me puso algo en el chat. Em, ¿Todo bien con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, veo que se salió gente, de hecho. Ya se aburrieron. Bueno, ese Roy, que todo bien. Sebastián, sí, claro, decime. Ah, profe, todo bien. Ah, ok, por ahí es que como levantaste la manilla. No, súper, gracias. Cuestión de practicarlo mucho, siento yo. Sí, sí, sí. Pueden hacer yo creo que para el examen un par de ejercicios, uno de calentamiento y otro de enfriamiento para ir soltando la mano y tener cuidado porque uno es que ya tiene experiencia. Yo he hecho, bueno, en su momento hice un montón, ¿verdad? Ya cuando llegué a este curso, ya por el 2019, cuando tenía como 15 años. Pero sí, yo hice en su momento un montón y ahorita es que se me soltó la mano, entonces tal vez yo lo hago muy fácil. Pero sí hay que tener cuidado con eso, porque vean que sí son muchos numerillos también. Entonces puede ser que se les vaya una coma o se les vaya un menos o un más, o pueden pasar muchísimas cosas y honestamente es mejor hacerlo con calma. Son cálculos fáciles, pero son un montón y son muy tediosos. Entonces puede ser que en el examen, con los nervios o con lo que sea, se confundan en algo chiquitillo y pues se les traiga abajo todo el ejercicio. Entonces sí, hagan unos cuantos para que se les suelte la mano y ya se acostumbren a hacerlos. Sí, ese es mi humilde consejo con este tema. Buena pregunta. Sí. A la hora de dar eso en notación científica, estaría bien si se pone la que da la calculadora. Sí, sí, porque pues, yo sé que a veces la calculadora no les da como la notación científica, por así decirlo, como nosotros la trabajamos. Entonces les da A como veces, digamos, 48. se corre dos números después se corre la coma dos números después, entonces no sé. Sí, sí, o sea, no estaría malo mientras no reportes el resultado final, así, no debería estar mal. O sea, si el resultado final sí lo tendrías que reportar con la forma correcta de notación científica, ¿verdad? Que vos sabes, como que el número que está antes de la coma tiene que ser entre 0 y 9. Mientras reportes así, todo bien. Ah, ok. Sí, muy buena pregunta esa, de hecho, muy buena pregunta.
¿Alguna otra día o ya estarían libres entonces para irse a tomar café y descansar un ratillo? Porque esta semana yo sé que debe estar de pelos totalmente. Bueno, Sebastián dice que todo a cachete. Christopher igual, Kevin igual, Fabián igual, Joxan también, Manuel, vos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿O se durmió? Profe, gracias por las clases. No, gracias a ustedes por haber venido, bueno, a todas o la mayoría, o por haberme preguntado en su momento. Bueno, yo le decía a una de sus compañeras que yo llevé este curso hace un montón de años, incluso cuando yo ni siquiera estaba en el TEC, digamos, yo estaba en el COLE, entonces imagínense, para mí el esfuerzo que ha sido como sentarme a ver los apuntes, a revisar el libro para recordar, ¿verdad? O sea, yo sé que lo que bien se aprende nunca se olvida, pero uno necesita también explicárselos a ustedes, entonces necesita como profundizarlo de forma distinta. Entonces me alegra ver como que siempre se conectaran y me preguntaran porque bueno, a mí me gusta enseñar en general, pero también me gusta ver como que mi esfuerzo les sirve para algo. Entonces, más bien, muchísimas gracias a ustedes y el otro semestre, bueno, pues si todo sale bien, espero verlos en tutorías de Química 2. Así que pónganle bastante. Yo sé que es el primer semestre para creo que para todos o para la mayoría. Entonces, que sepan que no importa qué tan mal les haya ido este semestre, no sé si les fue como un quebrado o les fue bien, pero sepan que la U siempre se pone más bonita, entonces que disfruten esta etapa de la vida. No, yo estoy en mi tercer año apenas, pero sí, vayan disfrutándola y conozcan gente y aprendan bastante. No sé, yo sé que uno pasa pensando en notas y esto y lo otro, pero sepan que no es lo más importante la U. Entonces, intenten enfocarse en otras cosas, ¿verdad? Conozcan gente, métanse a hacer asistencias, métanse a, no sé, a clubes artísticos o clubes deportivos, o bueno, o estudien lo que quieran hacer, pero lo importante es que disfruten la universidad. Y ojalá les termine gustando la química un poquillo, o que por lo menos les vean algunas aplicaciones a lo que hemos visto en este curso. Pero sí, eso sería, bueno, todo por hoy. Bueno, y por ahora, yo creo, no sé si después tendrán preguntas en estos días. Adelante, Roy. ¿Usted no tiene como prácticas donde vengan varios ejercicios de eso, de calentamiento y de la ecuación de los gases nobles? De los gases ideales. Bueno, Ideales. sí, los gases nobles son los que más se aproximan al comportamiento de los gases ideales. Entonces fue una buena forma de decirlo. Pero pueden usar esta presentación. En esta presentación vienen algunos ejercicios. Esta presentación que he estado usando ya se la subí hace tiempillo. Bueno, igual se las tengo que volver a subir para que tengan los apuntes de hoy. Pero sí, en esa presentación vienen algunos ejercicios en el folleto del curso, que se los había subido así al puro inicio de esto. Vienen algunos ejercicios, viene un pichazo de ejercicios de esto, sino también en el libro. En el libro pueden encontrar. eh, bueno, tal vez, no sé si hoy, bueno, tal vez hoy, si me aburro mucho, si me da pereza estudiar para el examen de mañana, me siento a revisar el libro y les saco algunos ejercicios recomendados, bueno, que yo les recomiendo para que los hagan. Sí, de estos temas de calentamientos y enfriamientos y la ley de los gases ideales. Pero sí, a ellos les pasaré eso. O igual pueden buscar por su cuenta en el libro o en el folleto. Que, ¿algo más? Bueno, si no tienen ya nada más que preguntar o decir, ya están totalmente libres. Pueden irse a dormir si quieren. Entonces, va bien. Bueno, chao y ha sido un gusto. Sepa que aquí estoy para servirles en todo lo que ocupen. Ha sido un placer. Gracias, hasta luego. Muchas Por ahí, gracias hasta por luego. todo. Con todo gusto, con todo gusto. Gracias a ustedes. Gracias. Venga, por la vida. Y bueno, se finí ya.